regalo que recibiste fue de un valor menor al que tú diste. Cuando se trata de suplir necesidades puede ser muy fácil justificar nuestro egoísmo porque nosotros tenemos muchas necesidades. Cierto domingo al dirigirnos a la casa, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Después de las actividades dominicales al llegar a la avenida, mi hija me dijo, papá, ¿verdad que nosotros somos pobres? Le pregunté por qué dices esto, ella me dijo, porque nunca comemos en Burger King. Para que buscar a quien ayudar cuando nosotros y nuestras familias tienen muchas necesidades. No quiero decir con esto que no es verdad que nosotros no tenemos necesidades, pero sí que comparada con las necesidades básicas que otras personas tienen, las nuestras no lo son. Y una vez más, al final de cuentas, siempre se trata de mí, se trata de nosotros. Iluminación. Pablo aborda este asunto de la generosidad hacia el prójimo en la vida cristiana en el pasaje que leímos en la segunda epístola a los Corintios, diciendo: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Pablo, por medio de esta epístola, desea animar a la iglesia de Corintios a practicar la generosidad. El deseo de Pablo es que los corintios practiquen la virtud de la generosidad como una respuesta a la necesidad de sus hermanos, y para ello comparte el testimonio de generosidad que tuvieron las iglesias de la región de Macedonia hacia sus hermanos que se encontraban en Jerusalén. En el libro a los Romanos 15, 25-27, Pablo hace referencia a este mismo evento de los macedonios contado a los creyentes de Roma, lo que hicieron los de Acaya y Macedonia. El evento de llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén se describe en el libro de Hechos capítulo 16 como parte del tercer viaje misionero de Pablo. Leamos lo que Pablo dice a los romanos en referencia a la ofrenda de los macedonios. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Estos pasajes nos describen algunas características de la generosidad de los macedonios que Pablo testifica. 1. Fue en medio de pruebas que ellos estaban pasando. 2. Fue más allá de su propia pobreza. 3. Fue espontánea y decidida. 4. Fue hacia personas que no conocían, pero que compartían su misma fe. 4. 5. Fue una señal de deber y gratitud hacia la iglesia de Jerusalén. Rom. 15. Ahora bien, en honor a la verdad tenemos que reconocer que este tema de la generosidad como una virtud no es exclusivo del cristianismo, sino también lo ha sido de otras religiones o creencias. Miremos lo que otras creencias dicen con respecto a la generosidad. Judaísmo, DT 15, 7-8. La generosidad es un deber social y moral. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano. Liberalmente. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. El Islam dice lo siguiente en cuanto a la generosidad: una manera de luchar contra el egoísmo y buscar la felicidad del hombre. En capítulo An-Nahl, de la revelación final, Alá dice: Alá ha favorecido a algunos de vosotros sobre otros. En sustento. Corán 16, 71. Capítulo An-Nahl. El Creador sabiamente coloca el estado de estas luchas espirituales al distribuir desequilibradamente la riqueza en este mundo. La generosidad puede ser solamente adquirida cuando el alma humana, advertida que hay que compartir con los necesitados para bien, lucha contra su deseo de atesorar sus posesiones. Por otro lado, la satisfacción se produce cuando el alma derrota el mal envidioso y avaricioso. El budismo y la generosidad. Es una forma de buscar la perfección. Dana es un término sánscrito y pali cuyo significado es generosidad. En el budismo también se refiere a la práctica de cultivar la generosidad. En última instancia, la práctica de la generosidad culmina en una de las perfecciones paramitas, Dana Paramita, que se caracteriza por una generosidad incondicional y sin ningún sentimiento de apego. La práctica de la generosidad lleva al renacimiento en condiciones felices y de riqueza material. Por el contrario, la falta de generosidad lleva a estados infelices y de pobreza.
En el Canon Pali, en el Sutra Digahanu Sutta. Estas son algunas de las enseñanzas de otras creencias con respecto a la generosidad. Búsqueda de la perfección, deber social y moral, lucha contra el egoísmo y búsqueda de la felicidad, una manera de ganar el cielo y otras. Seguramente al oír esto puedes reflexionar de esta manera. Si esto es así, si la generosidad no es exclusiva del cristianismo, que tiene de extraordinaria la enseñanza de Pablo. ¿Cuál es la diferencia de lo que Pablo enseña con respecto a lo que otros enseñan? Miremos lo que dicen los versículos 1 y 5 para responder esto. 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo extraordinario y diferente que Pablo enseña con respecto a este asunto es el origen de la generosidad y la razón de la gran de los macedonios. Pablo lo describe el origen de la generosidad en el versículo 1. Como gracia de Dios, es decir que la generosidad de los macedonios tiene su origen en Dios. Dios es Él, que hace posible que los macedonios puedan responder con generosidad a la necesidad que había en Jerusalén. La generosidad de los macedonios no tenía su origen en el buen corazón, la buena voluntad o la bondad de los macedonios, sino que era un favor que Dios les había. El origen de la generosidad está en Dios. Pablo dice algo más en el versículo 5. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pablo algo muy importante en este versículo. La generosidad como gracia de Dios, no solo viene de Él, sino que es dada únicamente a aquellos que se han entregado al Señor. Es decir, solo aquellos que han creído en Cristo como Señor de sus vidas pueden responder generosamente de esa manera. En nuestro lenguaje diremos que solo los que tienen una relación personal con Dios pueden ser generosos en medio de sus pruebas, más allá de sus propias necesidades, y hacerlo decididamente. Ahora